Vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Mi nombre es María Lilia Calva Rodríguez, soy bióloga también. Tengo una maestría en biotecnología aplicada y bueno, estoy colaborando aquí en la subdirección de riesgos sanitarios y toxicología. Empezando ya con nuestra presentación, vamos a ver el tema de residuos biológicos infecciosos, la clasificación según la norma 087 de Semarnat SSA-2002. Bueno, como ya comentó mi compañera anteriormente, un hospital es una institución muy compleja debido a que tiene diferentes áreas y diferentes actividades. Además, hay toda una serie de personal, desde médicos, enfermeras, pacientes y áreas, ¿no? Que también representan algún riesgo dentro del hospital. Vamos a ver que, o hemos visto que los riesgos de origen sanitario dentro de un hospital, pues tiene que ver con las epidemias, que son las infecciones intrahospitalarias, ya sea previas o que pueden suceder dentro del hospital o en su entorno, y que bueno, que se refieren a enfermedades transmisibles o intoxicaciones. Asimismo, también tenemos o podemos encontrar contaminación en los sistemas. Como ya vimos, esto más que nada se refiere a la calidad de agua que haya dentro, bueno, en las cisternas de los hospitales o el agua que llega, el agua municipal que llega eh, a estos hospitales. Y también, bueno, podría deberse a la cercanía con industrias altamente contaminantes. También nos mencionó nuestra compañera en la presentación anterior que también se pueden dar plagas, y esto de acuerdo a la fauna nociva que se pueda llegar a dar, ya sea dentro o cercana al hospital. Y bueno, por último, los riesgos biológicos, que es lo que vamos a revisar en este momento, que se refiere a los residuos peligrosos biológico-infecciosos y que de alguna manera dentro de las actividades de un hospital propiamente, pues se generan diferentes residuos, y dentro de estos, pues los biológico-infecciosos principalmente. Pero bueno, ¿qué es un residuo? Para la Ley General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos, es aquel material o producto que un propietario o poseedor desecha. Este se puede encontrar en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, y puede contenerse en recipientes o depósitos, y además estos pueden ser susceptibles a ser valorizados o requerir algún tratamiento para su disposición final. De acuerdo a sus características y origen, estos residuos se pueden clasificar en tres grandes grupos, que son los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos los conocemos comúnmente como la basura en general, que desechamos de las casas habitación, y bueno, surgen de la eliminación de los productos que utilizamos en la vida cotidiana. Dentro de estos, pues encontramos a los desechos de alimentos, algunas botellas, o ya sea de cartón o de plástico, por ejemplo. Y bueno, los residuos de manejo especial son aquellos que no cumplen características de los residuos sólidos urbanos, ni de los residuos peligrosos si son generados por los procesos industriales, ¿no? Nosotros los podemos identificar porque se refieren a los eh, residuos, o a los residuos que ya no sirven, electrónicos o electrodomésticos, pero además existen dentro de estos algunos otros, como los lodos residuales, por ejemplo, y en este caso la norma 161 de Semarnat es la que contiene los criterios para clasificar a estos residuos de manejo especial, y también viene ahí cuál es el tratamiento que se le puede dar para su disposición final. Y bueno, por último, los residuos peligrosos, que son aquellos que tienen alguna característica secretiva.
Estas características son de corrosividad, reactividad, explosividad, de tóxicos, inflamables, radioactivos y biológico-infecciosos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos tratando en este momento? Y que, como les comentaba, principalmente, pues estos residuos se obtienen o se dan en los hospitales o en los servicios de salud. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos son aquellos materiales que, como ya he comentado anteriormente, se generan durante los servicios de atención médica y estos contienen agentes biológico-infecciosos y pueden generar efectos nocivos tanto a la salud como al ambiente. Para que un microorganismo sea un agente infeccioso, tiene que estar en suficiente concentración, tiene que estar en un ambiente propicio, que sería la vía en donde va agente patógeno, que en este caso vemos que es un agente punzocortante. Vemos que debe haber una vía de entrada y un hospedero susceptible. Y bueno, una vez que se da esta vía de entrada, pues se puede generar una infección en la persona que entró en contacto con este residuo. La norma 087 de Semarnat es la que establece los requisitos para la identificación, separación, envasado, almacenamiento, recolección y transporte externo, así como su disposición final. Esta norma tiene como objetivo principal proteger al personal de salud que está relacionado con el manejo de estos residuos y, por otra parte, proteger al medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos, ya sea dentro o fuera del hospital. Y bueno, también es importante recalcar que esta norma también es de observancia obligatoria para aquellos prestadores de servicio a terceros, que son los que van a disponer finalmente o a recolectar estos residuos peligrosos en un hospital. La clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos son 5 grupos. Estos son sangre y sus componentes, los residuos no anatómicos, los patológicos, los cultivos y las cepas, y los objetos punzocortantes. Dentro de estos grupos, bueno, vamos a ver que dentro del grupo de la sangre y sus componentes podemos encontrar todas aquellas células, ya sean progenitoras, hematopoyéticas o resultantes de la sangre, ¿no? Como los hemoderivados. Y bueno, es importante mencionar que estos residuos solamente van a considerarse peligro biológico infecciosos solo en su forma líquida y no si ya se encuentra seca la sangre. En el caso de los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, estos se dan principalmente en laboratorios y se refiere a los geles en placas, en tubos, caldos que se encuentren en frascos de plástico. También entran las cepas almacenadas, el material desechable que no es o no sea punzocortante y que se ha utilizado para contener o transferir de cultivos microbiológicos, ¿no? Aquí vemos en la imagen algunos ejemplos de los geles en placas en donde se cultivan algunas células o agentes biológicos. En el caso de los residuos anatómicos encontramos a diferentes materiales y entre ellos recipientes desechables que contengan sangre, materiales de curación que, como ya les mencionaba, tienen que estar empapados o goteando de sangre o de cualquier fluido corporal, como por ejemplo el líquido pleural o el líquido peritoneal. Y bueno, también entran los materiales desechables que contienen esputo, secreciones pulmonares, pero estos siempre que sean de pacientes con sospecha o diagnóstico de alguna enfermedad infecciosa como la tuberculosis o la fiebre hemorrágica. También se encuentran los materiales absorbentes que son utilizados en jaulas de animales, que bueno, esto es principalmente para aquellos laboratorios en donde se hacen experimentos con agentes infecciosos o enteropatógenos
y también se encuentran los materiales desechables utilizados para el cultivo de agentes infecciosos. Dentro del grupo de los patológicos encontramos a aquellos tejidos, órganos y partes que se remueven durante algunas necropsias o en cirugías. Esto siempre que no se encuentren en formaldehído. Una vez que se encuentren en formaldehído, dejan de tratarse como residuos peligrosos biológicos infecciosos. También encontramos a las muestras biológicas para análisis clínicos, microbiológicos, citológicos o histológicos. Y bueno, aquí cabe recalcar que se excluyen a la orina y el excremento. Sin embargo, cuando estas provengan de pacientes con enfermedades graves, entonces sí serán tratadas como residuos biológicos infecciosos y deben ser desinfectadas con hipoclorito de sodio o formaldehído. También se encuentran a los cadáveres o partes de animales que fueron inoculados o tuvieron alguna enfermedad, virus que pueda ser transmisible. Dentro de los objetos punzocortantes, pues encontramos a todos los que han estado en contacto con humanos, animales o muestras biológicas durante algún diagnóstico y tratamiento. Y también aquí entran los tubos capilares, las navajas, las lancetas o aquellos todos agujas, por ejemplo, hipodérmicas que han sido utilizados también en pacientes. Es importante mencionar que lo que no se considera residuos peligrosos biológico-infecciosos, como ya comentaba, son las muestras de origen y excremento para análisis de laboratorio, los materiales de vidrio utilizados en el laboratorio, debido a que estos se les da un tratamiento de esterilización y posteriormente se siguen utilizando, las torundas y gasas con sangre seca y los tejidos o partes del cuerpo que se encuentren en formol. La clasificación de los establecimientos que generan residuos peligrosos biológico-infecciosos se clasifican en 3 niveles, y esto de acuerdo al número de camas o a los gramos o kilogramos de estos residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generen dentro del hospital. En el caso de, nivel 1, tenemos que se consideran aquellos establecimientos que tienen de 1 a 5 camas, y también a aquellos institutos de investigación, excepto algunos que ya son señalados por la Semarnat en el nivel 3, que principalmente son aquellos que trabajan con virus o bacterias, pueden generar, ¿no?, alguna enfermedad. También se encuentran en este nivel los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen de 1 a 50 muestras al día, y a las unidades hospitalarias psiquiátricas. En el caso de los establecimientos nivel 2, se encuentran aquellas unidades hospitalarias que tienen de 6 a 60 camas, y los laboratorios o bancos de sangre que realicen de 51 a 200 muestras al día. Y en el nivel 3 tenemos a las unidades hospitalarias con más de 60 camas, y aquellos laboratorios y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día, o aquellos establecimientos que generen más de 100 kilogramos de residuos peligrosos biológico-infecciosos al mes. Ahora bien, la identificación y separación de estos residuos peligrosos biológico-infecciosos debe hacerse inmediatamente en el área donde se están generando, por quien los generó también, y esta clasificación o identificación se va a hacer de acuerdo a los cinco grupos que vimos anteriormente, separando aquellos que no son considerados como residuos peligrosos biológico-infecciosos. Una vez que estos se han clasificado por el personal, deben ser envasados, y estos deben ser envasados en recipientes de acuerdo a la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. En el caso de la sangre, que se encuentran en estado líquido, se deben envasar en recipientes herméticos de color rojo.
En el caso del grupo de cultivos y cepas de agentes infecciosos que se encuentran en estado sólido deben ser envasados en bolsas de polietileno de color rojo. En el caso de los patológicos, los que se encuentren en estado sólido deben de ser envasadas en bolsas de polietileno y los líquidos en recipientes herméticos, ambos de color amarillo. En el caso de los residuos no anatómicos, los que se encuentren en estado sólido se deben envasar en bolsas de polietileno y los líquidos en recipientes herméticos, ambos de color rojo. Y en el caso de los objetos punzocortantes, que por supuesto se encuentran en estado sólido, deben ser envasados en recipientes rígidos de polipropileno de color rojo. Aquí en las imágenes, como vemos, estas bolsas y recipientes deben de contener el símbolo de residuo peligroso biológico infeccioso, que es el que les estoy señalando, ¿no? Todos estos recipientes deben de contener este símbolo. El manejo de estos las bolsas deben de llenarse al 80% de su capacidad y cerrarse perfectamente para que se evite vacíen, se salgan los recipientes. Se deben cerrar con un mecanismo de amarre que evite que se abran estas bolsas y no deben de comprimirse, esto es muy importante. Verificar que los contenedores estén bien cerrados para que no haya problemas de que salgan estos residuos y alguien pueda llegar y sin saber, pues estar en contacto con este residuo. Y la basura común se debe colocar en botes o bolsas de cualquier color, excepto la roja o la amarilla. Para el almacenamiento de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, este también debe hacerse de acuerdo al nivel del establecimiento que veíamos anteriormente, que es de acuerdo al número de camas o muestras que realice algún laboratorio. Entonces vemos que para el nivel 1, el tiempo máximo de almacenamiento temporal debe ser de 30 días y en este caso el establecimiento nivel 1 no requiere una área específica para el almacenamiento temporal, por lo tanto puede ubicar sus contenedores en un lugar apropiado dentro de la instalación de manera que no obstruya las vías de acceso. Los establecimientos nivel 3, el almacenamiento temporal es máximo 15 días y este sí requiere una área específica para el almacenamiento temporal que debe cumplir con las especificaciones que vamos a ver más adelante. En el nivel 3 tenemos que el almacenamiento máximo es de 7 días máximo y también requiere una área específica para el almacenamiento temporal también que debe cumplir las siguientes especificaciones. ¿Qué debe contener? Las áreas deben estar separadas de áreas de pacientes, de almacenes de medicamentos y de materiales para atención de los mismos, así como de cocinas o comedores, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres. Debe estar pues lo más alejado, ¿no?, de estas áreas. El área debe estar techada, debe de ser de fácil acceso para la recolecta y el transporte, no debe tener riesgos de inundaciones o ingreso de animales y debe contar con los señalamientos alusivos a la peligrosidad. En este caso vemos que todas estas áreas tienen almacenamiento temporal, residuos peligrosos biológico-infecciosos y el símbolo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y bueno, además el acceso solamente debe ser permitida al personal responsable de la recolecta y transporte de estos residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para la recolección y transporte externo, los prestadores de estos servicios deben cumplir con algunas especificaciones y dentro de las más importantes es que solo se podrá recolectar los residuos que cumplan con el envasado y el etiquetado como se establece en la norma
Los residuos peligrosos no deben ir acompañados durante su transporte y recolección, es decir, solamente debe hacerlo el personal responsable. Los contenedores deben ser desinfectados y lavados una vez que se hace el ciclo de recolección. Los vehículos que van a recolectar estos residuos deben ser de caja cerrada y hermética y contar con sistemas de escurrimiento y bueno, también operar con sistemas de enfriamiento para mantener a los residuos en una temperatura máxima de 4 grados centígrados. Los vehículos deben tener una capacidad de carga útil de 1000 kilogramos o más y operar con sistemas de mecanismos de carga y descarga. Y durante el transporte, los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o de origen industrial. La recolección debe realizarse cuando se encuentre al 80% de su capacidad y, como ya les comentaba, mantener limpios estos contenedores de almacenamiento. El tratamiento se debe hacer por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de los patógenos. Entre estos métodos físicos y químicos tenemos algunos ejemplos aquí abajo en las imágenes, como desinfección por microondas, incineración, la desinfección química y la esterilización. Estos métodos deben aplicarse tanto a establecimientos generadores como a prestadores de servicio. Requieren de una autorización previa de la Semarnat y los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumanos, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos o de investigación. Y en caso de ser inhumados, deben realizarse también en sitios autorizados por la Secretaría de Salud. Una vez que estos residuos han sido manejados y se encuentran tratados e irreconocibles, podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes, mientras que los residuos patológicos, como ya les comentaba, siempre deben ser incinerados o inhumanos. Aquí una cosa importante es que un hospital debe contener un programa de contingencia de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y bueno, pues es un programa en caso de derrames, fugas o accidentes relacionados con los residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Qué debe contener esto? Principalmente las medidas de seguridad e higiene que debe tener el personal y también debe de tener procedimientos de limpieza y desinfección en caso de derrama, las alternativas para el almacenamiento y transporte en caso de las fallas en los equipos o de que se retrase la recolección externa, y también debe contener los procedimientos para ser ejecutados por bomberos o protección civil en caso de incendios o derrames masivos que afecte a la población. Y esto es muy importante porque pues a veces llega bomberos o protección civil y no sabe a qué se está enfrentando, ¿no? Como vemos en la imagen, pues si se presenta una contingencia, debe haber un personal que informe al personal responsable de atender esta contingencia, y bueno, este personal debe de estar capacitado para acudir al área ya con su equipo de protección personal y bueno, debe de realizar las actividades que el programa de contingencia tenga, y después de que ya sea atendida esta contingencia, debe de informar a el personal médico responsable que la contingencia ha sido atendida. También debe haber un plan de procedimientos para el manejo, en donde debe haber los horarios de colecta, los horarios de transporte interno, las rutas de recolección interna, las rutas de transporte al almacén temporal. Debe de contener el personal responsable, que debe ya estar capacitado en el uso de puntos de almacenamiento de residuos. Debe haber también en este plan de procedimientos
si existen recursos asignados para las instalaciones, los insumos y los equipos de protección personal, además de las alternativas para el almacenamiento y tratamiento en caso de fallas del equipo de deficiencias por parte del gestor externo. Bueno, es importante, como ya mencionaban en la anterior presentación, que un hospital debe tener o tiene su plan hospitalario de emergencias, tanto internas y externas, y en este debe ser reconocidos los escenarios de afectación. En este caso, identificación de las amenazas, y en el caso de que estamos viendo de biológicos, de residuos biológicos, de residuos peligrosos biológico-infecciosos, pues podemos a lo mejor encontrar deficiencia en la recolección de residuos por parte del gestor externo, una deficiencia en el almacenamiento de residuos o el colapso en el área de almacenamiento de los residuos. Y bueno, aquí muestro un ejemplo, por ejemplo, la amenaza es la deficiencia en el almacenamiento de residuos, es de tipo interna, una descripción de esta amenaza y la clasificación, si es muy probable o no muy probable. Y entonces, como comentaba mi compañera, a lo mejor nosotros cuando vayamos no tenemos acceso a todo, pero sí en este plan hospitalario deben de haber estas hojas de procedimientos en el caso de emergencias, y para que cuando ocurra un escenario de este tipo, pues el hospital es capaz de atender esta emergencia y de seguir funcionando como tal. En el caso de estos procedimientos, les comento que entran en el plan hospitalario, se encuentran dentro del área de la capacidad funcional. Y en el caso de la lista de verificación que tiene el listado de capacitación funcional para la revisión de hospitales seguros, viene un ítem que es el 174, que es el sistema de manejo de residuos sólidos, en donde se evalúa, ¿no?, si existe un área de mantenimiento y si existe un manual de residuos sólidos, así como una bitácora de recolección y su manejo posterior. Entonces, cuando uno va al área y da un paseo por los hospitales, uno se puede dar cuenta de si estos residuos se encuentran en los lugares que en esta norma nos dice, si cuentan con un almacenamiento temporal, si se encuentran en un lugar seguro, si están con los símbolos en los recipientes correctos, y bueno, si también el personal que se encarga de estos, de la recolecta, está capacitado para si se llega a presentar una emergencia. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias y estoy abierta a las preguntas.